Shalom, Shalom Alejem. Uno de los temas que más señalado y marcado nos han pedido es acerca de la identidad de hebrea, hablar un poco de los distintos conjuntos de grupos de judíos, eskenazi, sefarditas, de otros lugares donde fuimos esparcidos. Y el tema es controversial, pero a la vez también es muy importante y sobre todo para la área sefardita, para muchas cientos de miles de personas que son Benei Anusim, personas que tienen un origen genético de Israel y que desean regresar a otra vez a su origen. Y algo está sucediendo hoy en día en toda la América Latina, incluso en España, donde comienza la Inquisición y donde es abatido todos los judíos sefarditas, y donde comienza un proceso de conversión y los judíos empiezan a convertirse, pierden su identidad. Así que el tema identidad hebrea es un tema de vital importancia para los judíos sefarditas, para los Benei Anusim. Cuando digo la palabra identidad, estoy refiriéndome a quiénes somos, y no somos simplemente algo porque pertenecemos a una raza. O sea, nuestra identidad no tiene que ver con la raza, con la religión, con la cultura. La identidad es quiénes somos como personas. Es el resultado de 4 factores, y el primer factor que sabemos que nos conforma es nuestra genética. O sea, somos hombre, mujer, o tenemos la genética, y también traemos herencias raciales. Y hay que recordar que ser descendiente de Israel no es una raza, es una genética, y son dos cosas muy diferentes. Es una genética que puede colocarse en diferentes razas, no importa la raza, la genética entra, y eso fue lo que hizo Hakadosh Baruj Hu al hacer en Abraham Avinu una genética especial que formamos nosotros los Benei Israel. El primer factor que nos da a nosotros quiénes somos es por eso la genética, y tenemos una herencia, lo que hace de nuestra personalidad, nuestra forma de ser. El segundo factor es la formación y la crianza de nuestra familia, o sea, la herencia familiar, la formación de nuestros padres. Y el tercer factor que nos compone a nosotros, pues evidentemente es la cultura del país, la cultura basada en la gran cantidad de la raza o el poder racial que hay en nuestro entorno, y ese es el tercer factor. El cuarto factor es aquellas cosas que nos suceden alrededor de nosotros a partir de la niñez. Así que encontramos que existen 4 factores. Podemos decir que somos quienes somos por el resultado de 4 factores: genético, de la formación de nuestros padres, de nuestros parientes, y la genética que traemos de ellos también. De la misma manera que heredamos la nariz, o heredamos una forma de ser del padre o del abuelo, del bisabuelo, heredamos el carácter, o heredamos quiénes somos, estamos forzados a esa herencia. Y el tercer factor, como les decía, es la formación cultural, y con la esencia racial del entorno donde estamos. Y concluyendo el cuarto, el cuarto factor que nos hace ser quienes somos, pues es evidente que todo lo que a nosotros nos sucede a nuestro alrededor van formando un poquito de lo que al final sabemos quiénes somos. Así que el pueblo de Israel no podemos decir que es un pueblo que sea judío, o sea hebreo, o sea Benei Israel, porque existe una religión. Eso es incorrecto. Decir que sea judío por religión es incorrecto. Aun cuando existen personas que se convierten al judaísmo, ya esto es el caso de convertirse al judaísmo, pues se hacen conversos, se hacen prosélitos, y en la segunda generación son llamados judíos por conversión. Y la misma palabra lo va a decir por conversión, pero no judío por genética. Así que existen realmente 2 factores por lo cual tenemos nosotros la identidad hebrea, y es algo, la base principal, la piedra principal de lo cual somos Benei Israel.
El primer factor evidentemente es genético, y el segundo factor es un llamado. Así que Hakadosh Baruj Hu nos da un ejemplo de esto al hacer un llamado a Abraham Avinu y crear una genética. Sí, es crear una genética para hacer un pueblo, no crear una religión para hacer un pueblo, crear una genética, y esta genética que Hashem crea, vemos la promesa, la va a introducir en todas las naciones del mundo, la va a introducir, entonces, de tal manera que nadie podrá contarlo, y nos compara como estrellas, y también nos compara con la arena del mar. Nadie podrá contarla. Así que al tener esta genética para ser un pueblo genético, nos va a producir en nosotros una capacidad para entender la Torah. Sino una capacidad para entender los códigos que se encuentran en la Torah. Y por eso siempre explico que los mandamientos son códigos para que nosotros podamos entender la Torah. Y esos códigos solo son entendibles cuando tenemos cierta genética. Así que evidentemente es una genética y también un llamado. Ahora, existen varias terminologías en las cuales estamos familiarizados que hablan del pueblo de Israel. Entre ellas podemos hallar la palabra hebreo, y vemos que hebreo, el primer hebreo es Abraham. Y es bueno aclarar que Abraham no era judío. ¿Por qué? Porque no existía Judá. No era israelita porque no existía la genética descendiente de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Y no era israelí porque no existía el país de Israel, evidentemente. Así que Abraham se hace un hebreo, comienza a ser un hebreo cuando él sale de los 3 círculos. Y esto lo vamos a hallar en el libro de Bereshit, en capítulo 11, que Hakadosh Baruj Hu le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de tus padres. Y aquí nos está mostrando a nosotros estos 3 círculos de los cuales hace quiénes somos. O sea que Abraham logró salirse, y por eso es una identidad hebrea, se logra salir de la cultura en que la rodeaba, se logró salir de su genética, de la formación de sus padres, de sus parientes, y logró brincar el Éufrates y echar la suerte con Hakadosh Baruj Hu. Y todos estos acontecimientos que suceden alrededor de él, y toda esta posición que él toma, este llamado que él toma, es lo que lo hace a él ser llamado por primera vez. Se utiliza el término hebreo. Así que ese es el término que se utiliza hebreo, que es uno de los términos distintivos para el pueblo de Israel. Otro término que hallamos es israelita. Ahora, el israelita, vamos a hallar otros términos como judíos, Bené Israel. Así que el israelita significa que es un descendiente de Israel. Pero un israelita no necesariamente tiene que ser judío o ser Bené Israel. Sino un israelita es un descendiente, un puro descendiente de Israel. Y por eso vamos a hallar una gran cantidad de más del 50%, algunos hablan del 80% de los israelitas que viven en Israel y son laicos, o sea, no son guardadores de la Torah, tienen todo el concepto que está en la Torah como una tradición, pero no como un modo de vida, no como algo parte de su vida, parte de su identidad. Hay 2 palabras que se pueden confundir, es israelita o israelí. Israelí es el que vive en Israel, el ciudadano de Israel, y podemos hallar israelíes árabes, israelíes palestinos, israelíes de todo tipo de tendencias. O sea que ser israelí no significa israelita. Y ser israelí no quiere decir que sea judío. O sea, puede haber un israelí palestino y no quiere ser judío, no quiere ser llamado judío, ni quiere ser llamado hebreo, y mucho menos que tenga el concepto Bené Israel. Ahora, ¿dónde surge la palabra judío, que hoy es muy popular y todos nos llaman judíos, y también tenemos que sentirnos orgullosos que nos llamen judíos porque está asociado con Israel? Sin embargo, la palabra no nace como una definición para el pueblo de Israel, y vamos a ver por qué. Sino que surge como una definición que nos van a hacer después del exilio en Babilonia.
Cuando leemos los libros de la Torá, como es Esdras, Nehemías, Jeremías, Daniel, vamos a hallar la expresión judíos. Pero esta expresión es judíos porque este sector del pueblo provenía del reino de Judá, el reino del sur, que en gran parte fue llevado a Babilonia. Así que de esta manera empezamos a recibir por parte de Babilonia la definición de judíos por estar en el reino de Judá y por ser el reino que fue invadido, la mayoría fue llevado hasta Babilonia. De ahí queda que cada vez que surge un exilio en el exterior, nos empiezan a llamar los judíos. Así que no es una definición que nació en la Torá para definirnos a nosotros, sino una definición que nos dieron a todos nosotros, nos dieron por estar en el exilio y ser procedente del reino de Judá. Y por eso comienza en Babilonia este término judío y empieza a marcarnos nosotros como judíos. Ahora, hallamos una frase muy importante, y es la que debemos tener en nuestra mente, que es hijos de Israel. En este caso, de Benei Israel. En la Torá la vamos a hallar 70 veces colocada en la Torá, refiriéndose a nuestro pueblo. Así que no podemos decir en ningún momento, o es un error decir, y lo hemos visto muchas veces escrito, no podemos decir que el pueblo judío, cuando salió de Egipto, porque es un error colosal. Y que el pueblo que salió y que se habla en la Torá se llaman los Benei Israel, el pueblo de Israel es los Benei Israel, es la definición. Hoy quizás podemos decirle, ustedes los judíos cuando salieron, y lo vamos a aceptar, pero no es lo correcto. Pero no podemos decir que el pueblo judío salió de Egipto, porque el pueblo que salió de Egipto son los Benei Israel, y es una definición que Hashem es el que la da en la Torá. Así que la definición correcta, la definición espiritual, la definición con la cual llama Hashem a su pueblo, lo llama los Benei Israel, no los hebreos, no los israelitas, no los israelíes, no los judíos, Benei Israel. Y por eso la definición primaria debe ser los Benei Israel. Ahora, hallamos que esta definición de judíos que nos han colocado las naciones y la cual nosotros respondemos a ella, evidentemente, nos ha marcado en cada lugar a donde ha caído parte del pueblo de Israel. Ha sido esparcido el pueblo de Israel en el Galú. Así que encontramos los judíos askenazis, que es típicamente de Alemania. Hallamos los judíos sefarditas, que son de España, son de Portugal, y algunos dicen sefarditas, pero no tienen nada que ver con Sefará, no tienen nada que ver con España. Los judíos Mizrahim, que son los judíos que fueron esparcidos y se fueron a los países árabes, o sea, se llaman Mizrahim. Después podemos encontrar definiciones como los judíos Khazara, que están en el sur de Ucrania, típicamente de una zona de Rusia. Otra definición que llamamos judíos caraítas, pero es la manera de pensar. Y así los distintos grupos judíos que han sido esparcidos van al final a tener una característica y una proyección, y es el cual el tema quiero hablar sobre él, y sobre todo reflexionar para aquellos que están regresando a su identidad. Hay un regreso a la identidad hebrea, y este es el contexto. Pero en este punto, para aclarar un poco más este concepto de los judíos, quería hablar un poco acerca de los apellidos, y es para referirme a por qué existen los apellidos. Para aquellos que no conocen, que son anusim, quizás no conozcan el concepto de por qué existen los apellidos judíos y por qué hay apellidos judíos askenazi, Mizrahim, o por qué hay apellidos sefarditas. Y es que nuestro pueblo Israel no utilizaba originalmente apellidos. Ahora, ¿por qué no utiliza apellidos? Es porque nuestro pueblo tiene un concepto de genealogía,
dinástica, o sea, genealogía dinástica, o sea que provenimos de una herencia. Sí es bueno recordar que cuando salimos de Egipto, a pesar de haber estado tantos años en Egipto, se conservaba cada grupo por tribu, o sea, se conocía la tribu de quién era y de dónde venía. Y esto continúa en Israel, y por eso vamos a ver que las tierras son repartidas en las tribus y las tribus se mantienen hasta cierto tiempo, donde a partir de David pues se empieza a mezclar, había muchos conflictos entre las tribus y se empiezan a mezclar, pero incluso para el primer siglo todavía había muchos israelitas que conocían su ascendencia genética. Así que cuando somos esparcidos, continuamos con este concepto de herencia genética, y no es algo nuevo. Por ejemplo, los japoneses o también en China, en Egipto, en diferentes lugares del mundo existe este concepto de una herencia genética, o sea, los apellidos. Por eso es que se utilizaba el segundo concepto, es Ben, o sea, Abraham Ben, y aquí venía el nombre del padre, que era la conexión con la genética anterior. Lo que sucede es que a partir del siglo X y hasta los 1800 se empiezan a dictar leyes en Europa donde obligan a los judíos específicamente y otros grupos a optar apellidos. Así que la obligación del apellido sale como una ley. Comienza en el Imperio Austriaco, después va a ser en el Imperio Ruso, Polonia, después completa toda Europa, claro, llega a España. También va a ser obligado a los judíos en todos los lugares a tomar un apellido. Así que va a comenzar, primeramente va a comenzar como una forma para controlar las personas para el servicio militar, pero sobre todo para cobrar los taxes o cobrar los impuestos de los reinos, tener controladas a las personas para los pagos de los taxis y la ubicación donde están. Así que originalmente se hace una ley para que las personas se registren. Vamos a ver que, por ejemplo, los judíos askenazis tienen apellidos que conocemos como los apellidos judíos askenazis, y es por este motivo, por esta ley que comienza en el Imperio Austriaco al comienzo, y vemos después apellidos rusos que también son llamados askenazis, pero son apellidos en el idioma ruso y otros en el apellido germano. Lo que vamos a ver es que, como decía anteriormente, esta exposición de la ley va a dar oportunidad a que se haga voluntariamente, pero posteriormente este registro se va a hacer obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Cuando al principio parte de nuestro pueblo que estaba exiliado en esta zona central de Europa, pues toma los apellidos y se van a ser colocados en el idioma alemán o germano, y estos apellidos pues puede tener la oportunidad de ponerse Leví o Cohen o Israel o cualquier apellido que tenga una referencia con el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando la ley llega al punto donde es obligado, empiezan a utilizar un método para obligar a los judíos específicamente a poner apellidos despectivos. Así que si la persona no quería ponerse el apellido, era obligado a colocarle un apellido que las autoridades escogieran. Y por eso vamos a hallar apellidos en alemán, en la lengua alemana o germana, perdón, como Comelón, Indigente, Caja de Caudales, Escarabajo, y vamos a hallar muchos apellidos también, Cabeza, o sea, apellidos despectivos que al final tipificaron que eran judíos, que al ser obligados y al no cumplir con esta obligación, pues le pusieron obligadamente un apellido despectivo. Va a suceder también en Rusia, va a suceder también en Polonia, en estos lugares de centro de Europa, donde se le va a colocar estos apellidos obligadamente.
lo que quería más explicarles también es que hay una diferencia de lo que va a suceder en el centro de Europa con lo que va a suceder en España y Portugal. Así que los judíos en estos dos lugares, tanto los eskenazis como los sefarditas, van a tener diferentes tradiciones y van a tener diferentes apellidos. Lo que va a suceder en España es que los judíos sí van a querer, producto de los beneficios que brindaba asimilarse a la nación de España, van a querer convertirse. Así que ellos van a también fácilmente a tomar apellidos, pero estos apellidos en su mayoría son voluntarios, a diferencia de lo que sucedió en Alemania, y por eso vamos a hallar apellidos de origen sefardita, que son los Fernández, que vienen de Fernando, hijo de Fernando, hijo de Hernández o de Hernán, que son los Hernández, los Sánchez, los López, los Rodríguez, los López, los Pérez, los Arias, un apellido muy popular en estos tiempos, Chávez, Navarro, Castro, otros apellidos como León, Vaca, Cordero, otro apellido como Bueno, Caro, Herrera, porque era un herrero, Espinosa, porque trabajaba con espina, o estaba entre espinas, Zapatero, porque era zapatero, Ferrer, porque trabaja con hierro, y de esta manera toma estos apellidos voluntariamente, utiliza estos voluntarios, y por eso vamos a ver una gran cantidad de apellidos. Nosotros podemos decir que la cantidad de judíos que vamos a llamar eskenazis para identificarlos no era tan grande como la cantidad de judíos que habían ido hasta España. Así que hoy, cuando cogemos una guía telefónica de cualquier país latinoamericano y vamos a ver Sánchez, Rodríguez, Fernández, esta cantidad de apellidos de origen sefardita, de origen judío, vamos a ver que es judío, pero va a suceder una cosa diferente a lo que sucedió con los judíos eskenazis. Que mientras los judíos eskenazis toman una postura, en España van a tomar otra. Y la postura que se toma en España, en su gran mayoría, es de convertirse al cristianismo, y como repito, por los beneficios que traía la conversión, o sea, asimilarse a España, en este caso a los reyes de España, a los reyes católicos. Existe un libro que aún hay unas copias de él, que se llama El Libro Verde de Aragón, que fue hecho aproximadamente en 1615, donde están inscritos todos los apellidos, estos apellidos judíos. O sea, yo estoy hablando de Fernández, Rodríguez, Sánchez, Díaz, López, y están también los apellidos de los convertidos. O sea, están los conversos y los que no estaban conversos. De tal manera que este libro verde de Aragón tenía como un récord de los apellidos judíos, y este libro aún continúa en copia de ellos, existe todavía en España. Hay otros apellidos de judíos que se convirtieron y que desearon cambiarse de apellido. O sea, ellos no querían ser más Rodríguez o más Fernández, o no querían ser más Leví, o no querían ser más Cohen, o de apellido Israel, o de apellido Cordero, Bueno, porque se sabía que estaban registrados en el libro verde, y toman otros apellidos, como es el Trinidad, Cruz, Santo, Ángel, Santo, Santa María, como dije anteriormente, Trinidad, y otros nombres como José María, otros del Niñito Jesús, que lo identificaba muy bien en la conversión, y otros que utilizaron pues, los nombres de Jesús, que se hicieron populares. El nombre popular de Jesús, Pedro, Juan, Tomás, son nombres populares sacados del concepto cristiano que existía en esa época, y la presión. Ahora, como decía anteriormente, se modifica totalmente la conducta o la vida de los judíos eskenazis con la vida de los judíos sefarditas. Y vamos a ver que en el caso de los judíos eskenazis hay una mezcla
en Alemania una tendencia a mezclarse y asimilarse. Y esto va a provocar todo lo que después conocemos como el sistema de persecución antisemita. Sin embargo, en España va a suceder algo diferente, del cual vamos a tratar después. Pero antes quería hablarles de unos judíos que vienen de Rusia. Sucede un fenómeno muy especial y algo que no podemos dejar guardados, sino que todos sean partícipes, sobre todo los que están buscando esta historia, buscando esta información, que puedan obtener. Y hay una referencia a los judíos de Casara. Así que en lo que hoy conocemos como Rusia, al sur, en lo que es el sur de Ucrania, hay una zona que se llama Kazajistán. Y en este lugar existió en el siglo VII un reino que llamaba Casara. Y este reino de Casara, la palabra viene de errante. En esta zona de Rusia, al sur de Rusia, hay algo muy interesante. Y es que estos errantes vienen algunos de descendientes de Rus, es un vikingo, origen vikingo, que viene y vive en esta zona. Vienen del norte, vienen de Mongolia y muchos grupos mongol, vienen turcos y aparecen también comunidades judías. Así que en este reino se unen estas cuatro grupos y forman este grupo y este reino. Este reino de Casara va a tener conflicto con el califato, o sea, con los musulmanes, con las autoridades musulmanes. No va a querer que los musulmanes tengan influencia sobre su reino. Desde luego han visto también el cristianismo tomando influencia en otras partes de Europa y tampoco quieren el cristianismo. Y nos va a parecer quizás para algunos extraño, pero este es el único país que va a adoptar la religión, fuera de Israel, la religión judía como la religión nacional. No siendo así la mayoría de los pobladores o lo que componía el reino, no siendo así judíos, pero va a adoptar la religión judía para evitar una influencia tanto de los musulmanes como de la Iglesia Católica. Y esto es lo que va a producir que haya una conversión en masa, que la sinagoga sea algo muy popular. Va a suceder también que va a haber una asimilación en mayoría hacia todas las personas que son judíos. O sea, no hay nada. Si alguien se ha convertido al judaísmo, pues se casan. Sin embargo, va a haber otros grupos que se van a separar, van a tratar de separarse, y estos grupos, a pesar de que ya habían sido asimilados al principio por estos descendientes de rusos o mongol o los turcos, van a tratar de separarse y crear una dinastía, un grupo dinástico, un grupo de una comunidad. Y es lo que hoy conocemos como los Lubavitch, o conocemos como el grupo de los Breslos, hablando de dos ciudades de Ucrania, que se forman estos grupos que tratan de ser ortodoxos, de separarse de este reino, de separarse de la mayoría del grupo, y por eso vamos a ver que su fisionomía, su genética, no responde tanto a los semitas, pero sin embargo su fe, podemos decir su fe en el judaísmo lo hace entrar en parte del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver algo, como les comentaba anteriormente, algo que sucede en Europa. En Europa, los judíos askenazis tratan de introducirse en la sociedad, tratan de entrar dentro de la sociedad alemana, y siendo una minoría, un 10%, más de un 10%, logran introducirse en la sociedad, logran controlar la banca, logran controlar en cierta forma la política, la cultura en Alemania, y esto es lo que va a traer la gran fricción contra los judíos. Así que los judíos se van a ver visto por el pueblo alemán, pueblo austriaco,
se van a ver vistos como alguien que no son de ellos y tratan de introducirse, mezclarse dentro de la sociedad y están tomando posición. Y esto va a traer el nacimiento, a principios de los 1900, el nacimiento de un movimiento que se llama reformista. O sea, hoy podemos conocer el judaísmo reformista, que nace en Alemania con este interés de, como dice la misma palabra, de reformar lo que se conocía como judaísmo. Y por eso ellos van a tener 4 o 5 puntos principales. Quería decírselos. Primero, la Torá va a ser declarada por este grupo, que es el movimiento reformista, el judaísmo reformista. La Torá va a ser declarada no entregada por Hashem, no es un libro especial, sino es un libro escrito por Moisés, inspirado. O sea, no va a ser la Torá, el concepto que tenemos todo, que la Torá es dada por Hakadosh Baruj Hu, sino que va a ser tratada de declarar como un libro inspirado en lo que sucedió al pueblo de Israel. Otra de las cosas que quisieron plantear es cambiar el día de Shabbat. O sea, no vamos a guardar más Shabbat, vamos a tratar de armonizar con el domingo, armonizar con la iglesia. Incluso lo que se empieza a llamar como este movimiento empieza a romper con esto las divisiones que se hacían en la sinagoga, tanto para hombres como para mujeres, y crean el formato de banco, la misma tribuna, o sea, el corte de la iglesia protestante en Alemania para tratar de ser asimilado por Alemania, por los alemanes. Otro punto que se toma en cuenta por este movimiento reformista es no utilizar más las halajá como una forma de vida. O sea, que los mandamientos van a ser mirados como una forma de vida que tuvo Israel en un tiempo pasado, pero que no necesariamente se utiliza ahora, sino que ellos van a empezar a romper con las halajá, a romper con todas las medidas kosher, todo lo que es halajá, todo el modo de vida, y ese es uno de los puntos principales. Y el punto final, creo que el más importante que deseaba el movimiento reformista es no realizar circuncisiones en más ninguno de sus hijos. Y de esta manera nadie podía identificar a un judío por la circuncisión. De modo que este movimiento trata en Alemania de cambiar la imagen del judío ashkenazi y hacerlo más asimilable al alemán. Desgraciadamente el movimiento fue visto como una manera de introducirse, y es lo que va a traer al final que el movimiento, la política del movimiento nazi quiera exterminar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían tomado posición tanto en la banca como en la política como en la cultura en Alemania y se veían como introduciéndose. Ahora, por otra parte, introduciéndose en la sociedad, estaban introducidos y tenían posiciones altas en la sociedad. Otra parte, los judíos tratan de separarse, los judíos que son conservadores, tratan de separarse y mantenerse como judíos, no bajo la corriente reformista, y es por eso es que vamos a ver otros movimientos que también va a surgir después en Estados Unidos, en toda Europa, que es el conservativo. O sea que el reformista se aleja, el conservativo trata de conservar, y vamos a ver un movimiento también que surge en Estados Unidos que se llama reconstruccionista, o sea, todo es más liberal, más liviano, que solo toma todas las cosas de Dios como una tradición, como un origen genético, pero que se aparta de todo el contexto de lo que conocemos como la Torá. Así que estoy tratando de dar esta idea para que todos podamos conocer qué es identidad hebrea. Así que el movimiento del judaísmo en Europa va a ser totalmente diferente al que sucede en España. En España, lo que se llaman los judíos sefarditas van a tratar de asimilarse a la sociedad, pero van a seguir guardando la forma de vida, las halajá, la circuncisión, van a seguir viviendo esto.
Pero evidentemente hay una gran cantidad que va a dejar las medidas de halajá, o sea, va a dejar el kashur, va a comer kosher, va a dejar las costumbres en público para aprovechar las ventajas, va a convertirse, aquí tenemos, para aprovechar las ventajas comerciales, sociales, y escondidamente va a querer guardar otra vez su tradición, va a seguir conservando su tradición. Y estos convertidos son los que son perseguidos. Quiero decirles a ustedes que nos escuchan que realmente existieron dos grandes holocaustos en el mundo. Y el primer holocausto que surge en España con la Inquisición, y el segundo que surge a través del nazismo, el movimiento nazi en Alemania, de los cuales tenemos más populares por campos de concentración, por toda la muerte de los 6 millones, cerca de los 6 millones de judíos en Europa. Pero los dos movimientos de exterminio contra nuestro pueblo no fue realmente contra los que éramos más observantes de la Torá, sino precisamente contra los que querían asimilarse. Cuando vemos la persecución en España, tras la Inquisición, vemos que la persecución no es contra los judíos observantes, contra los judíos que creía ser judío, que vivía como judío, que se retiró y se fue, sino fue contra aquel que quería asimilarse, con aquel que se convirtió y lo hallaban luego judaizándose. O sea que esta es la Inquisición fue no fue contra el judío, sino fue contra el convertido. Y en la sociedad alemana, cuando surge todo este concepto de exterminio contra el judío, no es contra el judío hasídico, sino contra el judío que trataba de asimilarse, con el judío que trató a través del movimiento reformista de asimilarse en la sociedad, que estaba introducido en la sociedad. Y de hecho, cuando vamos a ver los carteles que hacía la denuncia Alemania, toda la propaganda que hace Alemania, veíamos algo muy marcado en que los judíos querían casarse con alemanas y que buscaban alemanas para relacionarse con familias alemanas. Vemos que querían apoderarse de la banca, y por eso vemos todos los carteles que querían poder apoderarse, y que estaban apoderados de la banca, estaban apoderados de la cultura. Por eso vamos a ver la quema que se hace de todos los libros de origen judío, porque había una gran influencia en todas las manifestaciones de la cultura, tanto en el arte, la música, en todas las manifestaciones de los judíos, siendo 500.000, solo 500.000 judíos, mientras vamos a ver una población entre Alemania y Austria de 60 millones de personas. Así que es menos de un 10% que se habían metido en la sociedad, se habían colado en la sociedad, y ese es el exterminio, el plan de exterminio con lo que se asimila. Así que es muy interesante mirar esto. Algo que es bueno señalar es que en España la identidad, el ADN, la genética judía es pero tan fuerte que se mezcla y se hace poderosa. No así en Europa del Este. Así que en España, si un Pérez se casa con un López, pues estaba volviendo a generarse la genética. Un López con un Sánchez, con Rodríguez, con Fernández, con García, con Bueno, con Cordero. O sea, cada vez que se hace una mezcla continúa. Y esta mezcla continuó en toda América Latina. Y esto es lo que trajo la fuerza genética que existe en el mundo sefardita. Ahora, por otra parte, se pierde la identidad hebrea. Cuando hablamos ahorita de identidad hebrea, estamos hablando de que es la posición de salir de la influencia de la cultura, de la influencia de los padres, echar la suerte con Hakadosh Baruj Hu y buscar esa identidad que la tiene el primero que fue Abraham. Así que cuando hablamos de ser judío, estamos hablando de una definición que nos dio el mundo.
Pero como decimos, tenemos que regresar a nuestro pueblo, no podemos decir, tengo que regresar a la identidad judía. Estaría muy mal dicho. Porque hay muchas personas que podemos decirles judíos, pero sabemos que son judíos por conversión. Y otros podemos decir que son judíos, pero son judíos pero tienen una alta mezcla genética con otros grupos. Así que tienen y sí conservaron, como le pasó a los Ashkenazí. Sin embargo, muchas veces queremos denegar, decir no es judío o no es israelita una persona que es López o Sánchez o Hernández. La idea que quiero mostrar es que necesitamos regresar a la identidad hebrea. Evidentemente nadie es judío por ser Rodríguez o por ser Sánchez o por ser Hernández. Esos apellidos lo único que nos hacen es saber que ese origen fue de una ley que se dictó en España para que los judíos tomaran apellidos. Así, cuando hayamos un apellido Fernández o López o Torres, sabemos que ese apellido es de origen judío. Están los libros, el libro verde de Aragón, con estos apellidos, pero eso no le hace ser parte de Israel. Le hace tener un apellido de los judíos sefarditas, pero no le hace ser Bené Israel, no le hace ser israelita. Y por eso es tan importante que cuando alguien quiere regresar a sus raíces, regresar a la Torá, la puerta se llama identidad hebrea. No se llama identidad judía, porque no existe identidad judía. Judío es una definición que nos dieron las naciones. Por eso es que cada definición que tiene que ver con nuestro pueblo tiene una tipología, tiene algún porqué. Lo correcto es regresar a la identidad hebrea. Y es lo que todos los Bené Anusim deben de hacer. Evidentemente no se puede regresar sin no tener genética, si no existe esa genética. Pero esa genética fue tan popular, fue tan introducida, sobre todo en España, sobre todo en Portugal, sobre todo en esta zona, que es evidente que hay millones y millones de personas con esta genética. Pero muchos de esos millones no lo saben. Y otros que lo saben no pueden ni quieren ser Bené Israel. Entonces, para alguien que quiere ser Bené Israel, como el trato que 70 veces lo da la Torá, definido por Hakadosh Baruj Hu, que nos llama a los Bené Israel, hay una sola puerta, se llama identidad hebrea. Y esa puerta es la cual tienen que regresar todos aquellos que quieren buscar. Y importante, que el apellido nada más que es un símbolo y que no te califica como judío. El apellido te califica para que busques la identidad hebrea. He tenido mucho gusto en traer este tema que me ha sido pedido por internet, por muchas personas, y aclarar todos estos conceptos. Aclarar a muchas personas que dicen, ¿cómo hago la conversión al judaísmo? Bueno, si quieres hacer la conversión al judaísmo, hay varias corrientes en el judaísmo de los Ashkenazí, reformistas. Hablé de reformismo, la ortodoxa, vinieron de Rusia, otros de Polonia. Hay muchas conversiones a un judaísmo religioso. Pero si tú tienes la genética de Israel, tienes la genética de Israel, lo que hay que regresar a la identidad hebrea, regresar a algo que es Torah, a las instrucciones de Hakadosh Baruj Hu, al llamado. Si no hay un llamado, no hay regreso, porque en Israel hay muchos israelíes que aún cuando tengan apellidos Ashkenazí o apellidos sefardíes no tienen llamado. Así que necesitamos que el que regresa a su identidad hebrea tenga genética y un llamado. Baruch Hashem, y gracias por escuchar este video, y a todos deseándole que me han pedido este tema, pues deseando que hayan podido entender lo que hayan podido observar, y que también sea un buen camino para los sefarditas, para los de origen sefardita, poder entender el regreso a la identidad hebrea. Baruch Hashem.